Bueno, pues estamos ya dispuestos a rematar la jornada de este viernes y de paso la semana en la tertulia, en fin, ya unánimemente considerada por todos los telespectadores del mundo que nos ven como la más apasionada en el mundo de la política. Por lo tanto, es así que yo aprovecho para decir que si tienen el móvil descargado, pase por aquí por Playa Onda. No hace falta ni que se acerque a la tele. En el momento en el que se emite la tertulia, se le carga el móvil sí o sí. O sea, de la tensión que desprende esto vaya para afuera. No sé qué tal saldrá el tema hoy. Los invitados del día, Tomás López de Somos en el Cabildo. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Carlos Meca de Podemos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas. Juan Antonio de la Hoz, que es la primera vez que nos visita y esperemos que no sea la última, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy bien. Muy buenas. Gracias por la invitación. Tony Becerra, Ciudadanos. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y Carlos Espino. Quieto. Simpatiza con el Partido Socialista, pero, en fin, simpatiza con el Partido Socialista. Como un montón de gente, gracias a Dios hay un montón de simpatizantes. Así es. Bueno, antes que nada, digo, aunque luego espero que me dé tiempo, siempre me gusta, pues, lógicamente, la forma de agradecerles a la gente que viene, pues, es hablar de cosas de esa gente, cosas que rodean a esa gente, empezando justamente por el partido que simpatiza Espino, el Partido Socialista. Hoy, esta tarde, tienen asamblea abierta con Adriana Lastra, ¿se llama? ¿Puede ser? Efectivamente. A las 6. ¿Es secretaria de Estado? No, vicesecretaria del partido. Vicesecretaria de Comunicación, ¿puede ser? No, está relacionada con organización. Es raro, Carlos, porque, me pierdo un poco. es raro porque me lo he preparado muy bien. Sí, no, pero es casi desde el punto de vista político. Está José Luis Ábalos, que es el secretario de organización, y luego la siguiente en la estructura del PSOE. ¿Del partido? Sí, Adriana Lastra. Además fue de las primeras que se posicionó del lado de Pedro Sánchez, tuvo una influencia enorme en la dirección de su campaña. Vamos, es uno de los valores del partido y en concreto de esta ejecutiva. Ah, pues mira, se lo diré porque luego la entrevisto, en la entrevista que emitiremos la semana que viene. Pues eso. Está bien, ya sé algo más. Sí, es una auténtica potencia dentro del partido de Adriana Lastra. Mañana sábado a las 6 de la tarde en Playa Onda, en el Centro Cívico, Podemos inicia la ronda de contactos con la ciudadanía en los 7 municipios. Empieza por Playa Onda. ¿Podemos hablar qué es la precampaña electoral o no? No lo tenemos planteado así, pero bueno, es algo que teníamos pensado hacer desde hace tiempo. Hemos mantenido encuentros, aunque es verdad que casi todos focalizados en Arrecife, y es una continuación de lo que venimos haciendo, solo que ahora de una manera un poco más organizada. Sabemos que queremos ir a los 7 municipios, empezamos mañana en Playa Onda a las 6 de la tarde en el Centro Cívico y cada mes pasaremos por un municipio para contar el trabajo que hemos venido haciendo en el Cabildo y en otras instituciones y para poner la oreja que siempre viene bien. Bueno, y el domingo a mediodía en el archivo histórico de Arrecife, el colectivo de amigos del Sáhara, no sé exactamente cómo se llama, me van a disculpar, además del que forma parte también Tomás y Juan Antonio, pues conmemora el 45º aniversario de la creación del Frente Polisario, ¿no? Sí, exactamente, y si quieres aprovecho, y no sé si Tomás lo sabe porque me lo acaba de decir hace poquito Bashir, ¿no?, que es el representante del colectivo de saharauis aquí en Lanzarote. Lo organizamos entre el colectivo saharaui que hay aquí en Lanzarote y nos llamamos los amigos del pueblo saharaui en Lanzarote, pero que estamos coordinados con lo que es la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que está tanto en Gran Canaria como en Tenerife, ¿no? Y bueno, pues teníamos un acto para el 45 aniversario de lo que fue la creación del Frente Polisario, que fue un 10 de mayo, ¿no? Pero aprovechamos para celebrarlo en esta época y bueno, pues teníamos la idea de un documental, ¿no?, y de un vídeo sobre esa fecha, ¿no? Además de un poco de informar pues de diferentes actividades que empezamos a hacer ahora. Por ejemplo, ahora viene el programa Vacaciones en Paz, que es otra de las actividades que hacemos, que es, pues bueno, en este caso para Lanzarote vienen tres niñas saharauis que se van a quedar en casa de 3 familias lanzaroteñas y que estarán pues entre julio, agosto, septiembre, ya se van. Entonces, aprovecharte, porque esto sí es primicia, Jaime, y te la voy a dar, es que me dice Bashir que viene una delegación saharaui de fuera, y en este caso la encabeza el señor ministro de la Migración y de las Zonas Ocupadas, Bashir Mustafa Sayed, que parece que estaba por aquí por Canarias, y también viene Handi Mansur, que es el delegado del Frente Polisario en Canarias,
y bueno, vienen muchos más delegados de otras islas, pero bueno, así como personas importantes, pues el ministro de la Migración y de las Zonas Ocupadas, que además fue hermano del mítico creador del Frente Polisario y también primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el Wali Mustafa Sayed. Bueno, pues dicho queda. Tony, Ciudadanos... Nosotros no tenemos acto. No tienen, Libre. Hablar con los ciudadanos y ya está. Y con eso ya sacamos mucha información. Y en tu profesión alguien estará esperando todavía que lo operes, pero ya no es tema tuyo, ¿no? Los números no los das tú. Eso sí que no. Venga, tema del día, tema de la semana, naturalmente la sentencia que se ha conocido, que desveló La Voz de Lanzarote a lo largo de la semana, pero que ya estaba en poder del consorcio o de la presidencia del consorcio desde noviembre, según la cual el TSJ, digamos que ordena revisar la adjudicación o el proceso, digamos, de adjudicación al Canal Gestión en aquel concurso negociado con publicidad. Ya hemos a lo largo de la semana atendido a tanto la explicación del Gobierno como la opinión de los distintos partidos políticos en los distintos comunicados. Hemos tenido la suerte de poder ofrecérselo a todos ustedes. Y hoy la última hora es que el presidente del Cabildo ha anunciado, no sé si a esta hora habrá fecha o no habrá fecha, ha anunciado la celebración de un pleno en el Cabildo de carácter extraordinario para explicar todo esto y en el mismo pleno invitar a alcaldes y alcaldesas para constituirse en consorcio, digamos, no de manera formal, pero para que lo puedan escuchar y solventar las dudas que puedan tener. Bueno, ¿quién quiere arrancar con esta cuestión? ¿Algo nuevo que haya sucedido, Carlos? Porque claro, todo esto fue con Gladys Acuña y Loli Corujo que lo hicieron, también se ha dicho, o sea que no fue coalición sola, sino el PIL y el PSOE, la adjudicación. Aquí es curioso, porque lo primero que surge es una noticia de que hay una sentencia adversa para la posición del consorcio que lleva escondida 6 meses en un cajón, y la respuesta es que esa decisión la tomaron también otras personas. No, pero perdón, aquí no estamos hablando todavía de la decisión, aquí estamos hablando de la falta de respeto por la democracia más mínima, que es que cuando llega una sentencia que afecta al consorcio, se tienen que enterar los ayuntamientos, que también son propietarios, que integran el consorcio, y se tiene que enterar todas las fuerzas políticas que componen la corporación. Eso es lo primero, y de eso todavía no he escuchado ninguna explicación. He escuchado acusaciones al resto, pero mire que lo que se está poniendo en cuestión en este momento es por qué ha escondido usted una sentencia durante 6 meses, y eso todavía no hemos encontrado respuesta. Segundo punto, en el consorcio hay toda una serie de decisiones desde iniciar el procedimiento de adjudicación, una que fue contestada incluso en los tribunales, que fue que el consorcio se hiciera cargo de la deuda de INALSA, otra que fue sacar el concurso, otra que es la que pone en cuestión en este momento el tribunal, que es la modificación que se realiza de las condiciones del concurso. Hay que explicar quién promueve esas modificaciones, en base a qué se realizan. No decir que en parte del proceso han participado otras personas, pues claro, pero no cuenta que hay otras partes en las que no han participado. Por ejemplo, cuando él trata de firmar el acuerdo vergonzoso con Club Lanzarote, ¿tuvo el apoyo de alguno de los alcaldes o alcaldesas? Le dijeron todo lo contrario. ¿Por qué no recuerda eso también? Pero yo vuelvo a lo mismo. En este momento hay una primera pregunta que hay que responder, que es ¿por qué se le ha ocultado una sentencia a la ciudadanía? Porque vamos a ver que una administración reciba en un momento determinado una condena del Tribunal de lo Contencioso Administrativo todos los días. Todos los días se producen. Hay ciudadanos, empresas, otras administraciones que pleitean contra una administración y le ganan. Eso se produce todos los días. Que haya que revisar una decisión, venía con sus informes, parecía correcta, la mira a un tribunal y hay que cambiarla. Eso se da todos los días. Lo que no se da todos los días es que se esconda durante 6 meses una sentencia. Y perdón, es la que dice que se le ha dado un trato de Canal Gestión, de favor a Canal Gestión. Curiosamente, la misma empresa que recibe una planta incautada de una manera irregular, que ya lo han dicho los tribunales, por la que va a ser juzgado el presidente. Pero curiosamente, la misma empresa que comparte abogados de manera totalmente inentendible, porque tenemos que recordar que designa Canal Gestión como abogado para vigilar el cumplimiento del contrato al abogado que trabaja para el Cabildo y que reconoce ser amigo personal de Pedro Sanginés.
sea, todo este tipo de cosas son las que hay que explicar en este momento. Tony, ¿cómo ves esta cuestión? Es decir, es el Pedro Sanginés style. ¿Pedro Sanginés? Estilo, el estilo Pedro A ver, Sanginés. ahí entendí, Lo digo estalla. Style, en inglés. Style. Esta es la forma que tiene Pedro Sanginés de actuar habitualmente, con lo cual no es una cosa nueva. Sabemos cómo funciona este señor, el presidente del Cabildo a la sazón. Yo creo que para desgracia de todos los lanzaroteños, y funciona de esta forma, escondiendo cosas, ocultando cosas, saltándose la ley, utilizando el presupuesto del Cabildo para su propio beneficio, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí es que no me extraña en absoluto. Y poco tiempo estuvo escondido, 6 meses me parece, tal y como funciona este señor, poco tiempo. Así que me parece que esto es lo habitual en él y su forma de hacer política. Bueno, todos los partidos, hay que decirlo, ya se han pronunciado a lo largo de la semana, incluso el Partido Popular y el PIL, Manolo Cabrera, que no les ha parecido bien. De momento, el único respaldo que ha encontrado es el de su partido, el de Coalición Canaria, que aquí está representado por Juan Antonio de la Hoz. Juan Antonio. Bueno, nosotros, respetando las intervenciones anteriores, ¿no?, por supuesto, nosotros lo tenemos claro, ¿no? Y además tan claro porque se ha hecho una nota de prensa por parte del Consorcio del Agua, y en este caso, si se quiere personalizar, porque aquí lo que veo en estas intervenciones es un personalismo hacia una personificación o una persecución hacia Pedro Sanginés, porque siempre es Pedro Sanginés, cuando Pedro Sanginés preside los órganos, por supuesto, pero esos órganos están compuestos, como puede ser la Asamblea del Consorcio o los diferentes órganos que hay en el Cabildo, pues hay más gente, ¿no? Es decir, hay más partidos, hay más gente, hay más instituciones, pero bueno, siempre es personalizar en Pedro Sanginés. Pero bueno, vamos a personalizar entonces. Yo creo que lo ha aclarado bastante bien, ¿no? Yo me he leído las notas de prensa, yo no sé si ustedes se las han leído, yo me las he leído, y para mí estoy bastante bien informado, ¿no? Con el tema de la sentencia que la escondió 6 meses, él mismo lo ha contestado, ya lo ha contestado, ha dicho que entendía que esa sentencia pues no había que hacerla públicamente porque ya estaba desfasada, vamos a decir, ¿no? Yo no soy abogado, no voy a emplear términos jurídicos, desfasada en el sentido de que ya se había llegado a un acuerdo con Club Lanzarote, que era uno de los que había puesto, en este caso, la demanda, se había llegado a un acuerdo y además un acuerdo con visto bueno de los tribunales, y por tanto está a destiempo, ¿no?, esta sentencia, y por tanto él entendió que no era necesario, ¿no? Creo que se lo comunicó, me imagino que a su grupo de gobierno, y nada más. Pero bueno, de todas maneras, si lo que se critica es falta de transparencia, pues bueno, él ya se ha adelantado y hay un próximo pleno extraordinario donde se expondrá pues todos los puntos y se informará. Que él reacciona atacando, ¿no? O sea, al revés, es decir, cuando sale esa sentencia son los otros que atacan, ¿no? Y en este caso fueron ciertos dirigentes del PSOE que enseguida fueron a la yugular, y pues entonces lo que Pedro explicaba era que ellos también estuvieron ahí en esas decisiones, estuvo el PSOE también en esas decisiones de adjudicar a Canal Gestión y demás. Pero bueno, si personalizamos, si el mal es Pedro Sanginés, pues bendito mal. Yo lo que digo, bendito mal para esta isla, porque ese mal para esta isla ha hecho que nos quitaran 50 millones de deuda que tenía Inalsa por una mala gestión de 2 partidos políticos, PSOE y PIL, en el pasado. Gracias a ese mal que es Pedro Sanginés, tenemos unos centros turísticos saneados y que también se condonó una deuda de 30 y pico millones de euros, y unos centros turísticos desastrosos, ¿no?, y que son nuestra joya de la corona. Ahí están funcionando y bueno, podría seguir más, pero tampoco quiero ocupar el tiempo. Te digo, para no desviarnos del tema, para no desviarnos del tema, ya llegará el momento de hablar pues de logros y no logros, ¿no? Carlos, ¿cómo ves esta cuestión? Bueno, vamos a ver. Dice Juan Antonio que es un problema de que se personaliza mucho. Claro que se personaliza, es que todas las personas que se supone que tenían que conocer esa sentencia, incluidos sus propios compañeros de partido, han reconocido que no tenían conocimiento de la sentencia. Luego estamos hablando de un comportamiento personal de Pedro Sanginés que afecta incluso a sus compañeros de partido, no ya a los miembros del Consorcio del Agua, no ya al resto de consejeros del Cabildo, sino a sus propios compañeros, que tampoco tenían ni idea de que esta sentencia había tenido lugar. A ver, yo creo que las explicaciones que ha dado el presidente del Cabildo son absolutamente lamentables, ¿no? Yo creo que no es de recibo
que ante una sentencia que lo que viene a decir de manera absolutamente explícita es que hubo un pucherazo para entregar las llaves del agua de esta isla a una empresa, y además lo dice porque se cambiaron de manera importante los términos de los pliegos cuando se pasó del concurso al negociado, es decir, la sentencia es absolutamente contundente y demoledora contra la forma en la que se hizo aquel procedimiento por el que se entregó el agua a Canal de Isabel II. Entonces, que los tres argumentos con los que salga el presidente son, primero, creo que era una sentencia intrascendente, que bueno, es verdad, no es la primera vez que el presidente nos asombra con sus interpretaciones creativas de las sentencias judiciales, pero hombre, decir que es intrascendente una sentencia que te está diciendo que es posible que se tenga que anular el procedimiento de adjudicación de la gestión del agua en la isla, parece desde luego cuando menos una irresponsabilidad. Después dijo que es que tampoco informó porque es que el procedimiento ya estaba cerrado, para en la misma línea, en el mismo párrafo del comunicado, decir que había recurrido ese fallo. Entonces es algo que no se entiende, o si está cerrado no se puede recurrir, o sea, no estaría recurrido, es decir, otra contradicción. Y después, bueno, ya la tercera, ¿no?, que es la de, bueno, es que también estaban estaba Gladys, que estaba Loli Corujo, que es una manera de decir, bueno, si hicimos una golfería, la hicimos acompañados, pero todavía lo que sí es verdad es que seguimos sin escuchar un solo argumento medianamente sensato, lógico, a una acusación que es que ya no la hace la oposición del Cabildo, es que se lo está diciendo claramente un tribunal de justicia. Usted, todo apunta a que se saltó los procedimientos reglados que hay para un procedimiento de este tipo de adjudicar la licitación del agua. Tomás. A mí me preguntaron esta mañana, voy a decir lo mismo que dije en la radio, si me perdona. Sí, no, yo no aspiro a tener los mismos oyentes o telespectadores que el resto. Pero vamos a ver, yo creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, hay una cuestión de normalidad democrática y de transparencia. Es decir, no se puede tener una sentencia guardada en una gaveta durante 6 meses y no informar absolutamente a nadie, ni a tus compañeros, ni a la oposición, ni a los medios de comunicación, cuando además una sentencia idéntica, en el sentido de hacia qué iba, pero favorable para los intereses del Cabildo, sí fue vendida como los tribunales respaldan el proceso de adjudicación de INALSA. ¿Cómo luego, cuando te toca lo contrario, ya no es que no mandes una nota de prensa, sino que lo guardas en una gaveta? O sea, eso desde el punto de vista democrático, y además tampoco podemos estar al albur de lo que considera Pedro Sanginés que es importante para la isla, o de lo que... O sea, ¿qué broma es esta, no? En segundo lugar, creo que es tomarnos por tontos el decir que esta cuestión no se ha informado sobre ella porque está cerrado. O sea, este caso está cerrado, pero resulta que está cerrado, pero lo tienes recurrido en el Tribunal Supremo. O sea, o una cosa o la otra. Es imposible que sean las dos cosas a la vez. Pero incluso pongámonos en que es realmente así. Pongámonos en que esto no va a tener ningún otro recorrido jurídico, o sea, que las sentencias se dictan para no ejecutarse, que las teorías de Pedro Sanginés son ciertas, que este caso está cerrado aunque está recurrido. Pongámonos en que es así. Los ciudadanos de Lanzarote se tienen que quedar tranquilos después de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que el ciclo integral del agua fue entregado a una empresa con visos de ilegalidad. Tenemos que quedar tranquilos si cuando nos enteramos de que se ha entregado a una empresa cambiándose las reglas del juego comparado a cuando se hizo en vez de negociado, mediante oferta pública. Nos tenemos que quedar tranquilos. Además, nos tenemos que quedar tranquilos teniendo en cuenta todo lo que sabemos ya, porque claro, usted podrá haber llegado a un acuerdo, en este caso con Club Lanzarote, podrá haber llegado a un acuerdo con Club Lanzarote, pero eso no significa que Club Lanzarote se le haya quitado la mosca detrás de la oreja, o que aquello que supuestamente no podían hacer, ahora usted haya convenido que sí pueden empezar a hacerlo. No significa que yo como ciudadano, yo no puedo sospechar de que algo que era un negocio que iba a dar pingües beneficios para la isla, como era la gestión pública del agua de manera eficiente, de repente se privatizara. Yo no puedo sospechar de que al mismo tiempo estuviese un señor, el señor Calatayud, trabajando para el Cabildo y para Pedro Sanginés y también para la empresa a la que se le entregó la concesión, en este caso Canal de Isabel II. Yo no puedo sospechar, cuando estamos hablando del Canal de Isabel II, que es uno de los principales focos de la corrupción en el Estado y que se está investigando en la Comunidad de Madrid, yo no puedo sospechar, después de que el mismo presidente esté multiimputado porque una competencia de Canal de Isabel II, de Canal Gestión, como era Club Lanzarote, primero no importaba que estuviese haciendo, pero de repente tuvimos que ir para abajo y a pegarle una patada en la puerta y entrar como los sheriff. Es decir, todas estas evidencias no son suficientes para lo que se estaba diciendo ahora mismo, que es que parece que hay un pucherazo, y cuando parece que hay un pucherazo y la justicia te dice simplemente revisa ese procedimiento, usted dice, no, que esto está cerrado.
Y luego lo segundo que te dice es, pero es que ya no lo sabíamos. No sabíamos que estaba el Partido Socialista en el Consorcio del Agua, no sabíamos que estaba Gladys, no sabíamos que efectivamente hay muchos de los miembros de estas organizaciones que han pasado por ahí, que tenían sus bienes embargados. Pero yo como ciudadano de Lanzarote, y me imagino que la mayoría de la gente que nos está escuchando, ¿se tiene que quedar tranquilo con eso? Ah, no, como otros también lo hicieron. Oiga, por Dios. Bueno, Juan Antonio, tú eres profesor, te acabas de dictar las preguntas que le caen en el examen, ¿no? Pero directamente, las que le van a caer a San Ginés en el pleno, me refiero, ¿no? Sí, me imagino que será así, ¿no? Y además, como yo decía, es respetable, ¿no? Que también la gente sospeche, ¿no? Eso es bueno porque cuando uno sospecha, pues tiene que investigar y cuando investiga, pues encontrará la verdad, ¿no? Y entonces, pues se dará cuenta de que irregularidades en este tema pues no ha habido, ¿no? Primero porque la decisión, que es lo que se quiere a lo mejor en este caso vender en esta mesa, que la decisión es unipersonal de Pedro Saginés, no es unipersonal, ¿no? La decisión la toma la Asamblea del Consorcio y la toma en este caso una comisión de personas que han sido designadas por el Consorcio, que era la alcaldesa de San Bartolomé, la alcaldesa de Yaiza, el presidente del Cabildo y creo que también estaba el alcalde de Díaz, ¿no? A mí me dijo que se abstuvo. Me resultó curioso porque se abstuvo, Pancho ¿no? estuvo en la comisión negociadora. Sí. Y que acordó eso, No, y la cuando verdad que se no sé. votó eso, se abstuvo, no sé si se equivocó. Pero lo que está claro es que la decisión la toma un órgano colegiado, no la toma un órgano unipersonal y en este caso eso por un lado. Después lo que estaba diciendo Tomás, ¿no? De que y además también que lo decía Carlos, ¿no? Hablando de pucherazo, irregularidades. Yo creo que lo que dice la sentencia, lo que yo he leído, ¿no? Sino que me corrijan, lo que dice la sentencia es que se revise ese proceso de adjudicación. No ha dicho que sea un pucherazo, no ha dicho que sea irregular, sino que se revise porque, bueno, pues me imagino que será porque ha visto algunas pequeñas, en este caso, modificaciones que se reconocen por el propio consorcio, que las modificaciones son que es un procedimiento negociado con publicidad, y lo que se hace después al quedar, en este caso, pago aplazado, ¿no? desierto, pues se cambia, el único cambio fue lo del pago aplazado. Pero Es Juan decir, Antonio, que la propuesta de Canal Gestión triplicaba, que era de 54 millones, triplicaba las propuestas de las otras, ¿no? Y en segundo lugar, Canal Gestión ofrecía el pago a 5 años, cuando las otras lo ofrecían a 6 años. Y entonces, pues bueno, pues ahí se decide que la mejor propuesta es la de Canal Gestión. Todo ha sido avalado por la Asamblea del Consorcio, pues bueno, yo no veo más recorrido, y no se ve más recorrido jurídicamente, no porque lo esté diciendo Pedro Saginés, porque me imagino que Pedro Saginés, como presidente del Cabildo, cuando sale hablando, no sale hablando como cuando yo estoy en el bar de la esquina, ¿no? Sino que él cogerá, llamará a sus servicios jurídicos del Cabildo, que los hay, llamará también al secretario, al interventor, a quien tenga que llamar, que para eso tiene sus técnicos, y lo que saque en nota de prensa, en una nota de prensa del Cabildo, no es el pronunciamiento personal de Pedro Saginés, sino el funcionamiento de una corporación. Y en este sentido lo que se dice que no tiene un requerido jurídico, perdona Jaime, simplemente porque ya hay un acuerdo con el Club de Lanzarote, que era el que interpuso esa demanda, ese acuerdo se anuló, por tanto, ¿vale? Ha salido ahora, ustedes saben cómo es la justicia, que mientras por un lado va un tema, pues el otro aparece uno de hace 10 años, pero bueno. Eso es así. Permíteme que dude que no sea un pronunciamiento personal, porque ya sabemos cómo funciona la corporación, que es lo que dicta Pedro Saginés. Así que es un pronunciamiento personal. Yo estuve 4 años allí y no de me hecho, sentí... de hecho no me se sentí se han expulsado a en una personas dictadura, por no seguir el dictado personal de este señor. Carlos, ¿qué vas a decir? Sí, vamos a ver, en primer lugar, que la sentencia dice más de lo que tú estás dando a entender. Es fácil, se lee. Dice que, entre otras, cita, por ejemplo, una irregularidad y avisa, cosa que es rarísima porque los jueces suelen ser mucho más prudentes, avisa de que es muy difícil de que pase el proceso de convalidación a través del Consejo Consultivo. Lo avisa directamente. ¿Por qué? Por el tipo de cosas que hay. Pero ¿sabes lo que pasa, Juan Antonio? Que lo decía desde el principio y lo voy a repetir ahora. Vamos a suponer que esa decisión es colegiada. Vamos a suponer que nos da lo mismo. Es que aquí lo que se ha empezado a criticar primero es la ocultación. Y segundo, que si un tribunal nos ha dicho que corremos el riesgo de que esa adjudicación esté mal dada, hay que revisarla. Haya participado en la decisión quien haya participado. Es que esa es la diferencia. Pero es que nosotros lo que decimos... desde el minuto claro, uno, es que lo no que 6 nosotros meses decimos después. es, primero, no se entiende que usted la esconda. No, eso lo tenemos que saber todos. Porque no queda a criterio de él si se debe saber o no se debe entender. Saber, mira, el consorcio está compuesto por el Cabildo y 7 ayuntamientos.
No hay en este momento ninguna norma que permita que el presidente del consorcio decida lo que tienen que saber o no saber sus socios en ese organismo público. Tiene la obligación de comunicarlo. Y segundo punto, y vuelvo a lo mismo, la diferencia está en que nosotros decimos, mira, haya tomado quien haya tomado la decisión, si un tribunal advierte que la decisión es incorrecta, que se ha beneficiado de manera indebida a un determinado operador, esto hay que revisarlo. Después veremos lo que sucede. A nosotros lo que nos sorprende, porque entendemos que cualquier persona con respeto por la institución actuaría así, lo que nos sorprende es primero el empeño en ocultarla y segundo, el firme compromiso que ha manifestado ya de no proceder a la revisión. Ahí es donde tú te quedas con dudas de realmente qué es lo que ha habido detrás y si toda la gente que participaron en el proceso de decisión tenían la misma información o no la tenían. Sí, decía Juan Antonio que es bueno que la gente sospeche. Yo no creo que sea bueno. La gente sospecha cuando hay algo que huele mal o cuando las explicaciones que se dan desde luego no son nada convincentes. Así que es bueno que la gente se preocupe por los intereses, es bueno que la gente fiscalice, pero luego que tenga que llegar a sospechar, eso solo ocurre cuando la gestión es pues como la que estamos haciendo con Pedro Sanginés. Respecto a lo de la sentencia, es verdad, no es simplemente eso lo que decía la sentencia. Hablo de memoria, pero creo que hablaba de modificaciones sorprendentes en los pliegos, hablaba de polémica actuación del consorcio. Estamos hablando de unos términos lo suficientemente contundentes y de peso como para decir que es una sentencia intrascendente. Y después otro tema que nosotros, claro, en la causa penal de la incautación en la que nosotros estamos personados, Podemos se personó, entre otras cosas, porque cabía la sospecha, esa que es tan buena, de que Pedro Sanginés, que estaba negociando personalmente el convenio con Club Lanzarote, que fue otra de las cosas que denunciamos, cómo es posible que una persona que está tan directísimamente relacionada o implicada hasta en una cuestión penal como fue la incautación, sea la que esté de manera personal negociando con Club Lanzarote un convenio. Y lo que hemos terminado viendo es que, pues efectivamente, que ese convenio incluía que Club Lanzarote retiraba todos los pleitos, incluido este, que ni siquiera tenía nada que ver con la incautación, sino que tenía que ver con el proceso de adjudicación de la gestión del agua a Canal Gestión, y no estaba incluido en ese convenio, no se escribió, pero evidentemente después Club Lanzarote se retiró también de la causa penal y ahí permanecemos. Un tema por cuestiones de plazos, porque se dice que este asunto está en el Supremo, pero que al mismo tiempo está cerrado porque una de las partes desistió del pleito. ¿Son compatibles las dos cosas? Quiero decir, llega la sentencia, se recurre al Supremo y después de recurrirse al Supremo viene esa negociación y desiste una de las partes. Yo entiendo que no es compatible, es decir, si... Pero fue así, o sea, cronológicamente sí. fue así. Sí, me imagino que cuando llega la sentencia se recurre al Supremo porque estás obligado a recurrir, hay un plazo. Y a posteriori se negocia, una de las partes... No estás obligado a recurrir. Puede ser, entonces puede ser que cuando llegue esto al Supremo, si es que no está allí, el Supremo abra y vea que no hay nada en la caja, o abra y vea, pues aquí hay una cosa y ordene reabrirlo, o no, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que nunca he visto en conflictos, a lo mejor jurídicos, conflictos administrativos, lo que yo nunca he visto es que es decir, en este caso una parte, que es el Cabildo, que en este caso ya ha llegado a un acuerdo con la parte denunciante, ¿no? Con la parte denunciante, y ese acuerdo ya con el visto bueno, a través de un convenio, con el visto bueno judicial, se quita. Cuando viene una sentencia posterior diciendo que hay que revisar, yo lo que yo nunca he visto en mi vida, que la parte que la revise, ¿no? Sería en todo caso quien estaría interesado en que se refiriera sería el denunciante. Venga, pero si yo ya he solucionado el tema, ahora voy a revisarlo. Ha solucionado, es que yo me quedo ha solucionado un problema. Ha solucionado, tratado de solucionar. Has tratado de solucionar el hecho de que vas a ir a juicio por una incautación ilegal. Has tratado de solucionar el hecho de que vas a ir a juicio por el tema de un abogado que no debía estar en todos los sitios al mismo tiempo. Todos esos temas están solucionados, me parece muy bien. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Es que como consecuencia de todo eso, el tribunal señala que se ha hecho mal la adjudicación. Eso no tiene nada que ver con la planta de incautada. El tema de la incautación está solventado, nos guste o no nos guste cómo se ha hecho. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando que como efecto colateral de todos esos pleitos, el tribunal ha advertido
que está mal hecha la adjudicación y ha avisado de que posiblemente no pase el proceso de Venga, compra. déjame que cierre ya con Tomás porque quiero preguntarle una cosa a Tony Pero y se nos va el tiempo. Es este tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, pero la instancia inferior le dio la razón al proceso. Claro, pero ¿no? esto no se hace una La- media, no es se hace decir, una la media audiencia- aritmética. La audiencia le da, la instancia inferior le da la razón. Ahora el tribunal dice que no. Y a lo mejor el Supremo ahora dice que no. Es decir, es que eso lo estamos viendo en sentencia judicial a cada día. No, pero es que la que vale Cada es día. la del TSJ. O sea, claro, es lo mismo. Mira, y cuando tú en un ayuntamiento tomas una medida y te la tumba el tribunal, no, es que la aprobó el pleno, pero la tumbó el tribunal. Venga, Tomás, y cerramos este tema Sí, que quiero no, preguntarle yo quiero una cosa a decir que Tony. a mí me sorprende la alegría con la que Coalición Canaria nos cuenta a todos que como esto ya, Pedro Sanginés llegó a un acuerdo con Club Lanzarote, el hecho de que haya podido haber irregularidades en la concesión del negocio del agua es una cuestión baladí. Y entonces cuando digo, pero esta gente va a presentar a un candidato a presidente, porque todo apunta a que lo va a hacer, y además es quien manda dentro del partido, o un escapista. O sea, porque lo que yo veo ahí es un escapista, un señor que se dedica a dedicar el tiempo que debería dedicar a solucionar los problemas de Lanzarote, a negociar con Club Lanzarote, para salir él, para escapar. O sea, este señor lo que está haciendo es escapando. Y escapando, o sea, ¿qué le interesa a la ciudadanía de Lanzarote? ¿Escapar, seguir escapando o conocer si el pliego, si el negocio fue todo correcto o al contrario, como dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hay cosas sorprendentes y no pasaría determinados filtros? Hombre, es que ustedes, más allá de la cuestión jurídica, tienen que hacerse mirar también la cuestión política. Ustedes van a presentar a las próximas elecciones a un señor que está ahí escapando, tanto personalmente como de los negocios que ha hecho en la representación de presidente, tanto del consorcio como del cabildo. Bueno, ya llegará el momento en el que tenga que decidirlo. En dos palabras, si Dos puede ser. palabras es, bien, si quitamos lo jurídico y nos quedamos con lo político, pues chacho, es que hemos solucionado el problema de la deuda INALSA, hemos solucionado el problema que tenía- Ustedes el viven en problema que una tenía- realidad paralela. Pero no, de verdad, no te he interrumpido Es que antes. acabas de decir que Te son escuché pequeñas perfectamente. irregularidades. Sí, Ustedes sí, pero que viven no te, yo en te otro escuché a ti, mundo. si no te importa me dejas terminar y No, ahora no, sigue. sí, yo te dejo, pero Si cuando hablamos se de están contando política, tantos cuentos, yo sí, no, es que te no voy a es lo que decir le a uno, interesa al colega. ciudadano. Al ciudadano no le interesan los debates jurídicos nuestros, que además no somos abogados. Bueno, sí, no sé si hay alguno aquí. Lo que le interesa al ciudadano es que se ha solucionado una deuda que había de 50 millones de euros que debía, por no hablar de otras, pero vamos a hablar de INALSA, que si no la hubiéramos tenido que pagar todo. Y lo que le interesa al ciudadano, y sobre todo los de Montaña Roja, es que ya no están sufriendo, no están sufriendo los abusos que le hacía Club Lanzarote con el agua en el sur. Eso es lo que le interesa a los ciudadanos. Dicho que Por alusiones nada más un palabra y segundo. media. Sí, aclarar que la deuda que tiene INALSA, la mayor parte viene precisamente de un laudo mal resuelto donde no compareció ni siquiera la empresa, en el mejor estilo que ha seguido haciendo Sanginés y dejó a los pies de los caballos a la empresa pública. Ahí es donde surge el problema. bueno, ¿Quién estaba ahí? Mario Pérez fue el que lo tocó en ese momento. para no irnos muy para atrás. Venga, esta semana también se ha conocido, que es otra cosa que le interesa a los telespectadores, además está sí o sí, que la sanidad va a tener un nuevo centro de salud, así lo ha anunciado Coalición Canaria, el Centro de Salud de Argana Alta, que va a estar ubicado, estaba equivocando yo de cama me parece, ¿no? Va a estar ubicado al lado del Hospital General. Aquí el profesional médico estudia, me dirá si bueno, es operativo, si está bien, si no está bien, si la gente está Es contenta. decir, profesional médico y además representante sindical también. ¿También? Del colectivo médico. sí, Este tío es un representante peligro. sindical. Sí, está uno vendiendo Esto es un muchas peligro. cosas. Iba a decir que te podrás comprar una casa grande, pero yo no sé si decir Yo, eso. en principio, cuando leí la noticia, yo no me la creía, honestamente. Yo digo, esto es un fake, una de estas noticias falsas que salen, porque es la noticia más absurda que he oído con respecto a la creación de un centro de salud en muchísimo tiempo. Es decir, la función que tiene un centro de salud, y eso es clásico, es acercar la sanidad a la población y, por ende, descongestionar el ámbito hospitalario, que en la mayor parte de los casos está muy congestionado. Entonces, estos señores, que yo todavía estamos intentando averiguar quién ha sido la cabeza pensante que ha imaginado esta solución, van y se les ocurre poner un centro de salud pegado al hospital que rompe todas las buenas razones que puede tener un centro de salud. El acceso es fatal,
porque ya se producen unos atascos inmensos para ir al hospital por las mañanas. Imagínense si encima ponemos un centro de salud. El aparcamiento es nefasto. Y la función principal, que es la de descongestionar el eso y acercar a la población, es absurda, porque lo lógico sería... Titerroy en este caso. No, Titerroy no, el hospital. Es decir, Vale. No, pero es que ahora mismo las cartillas de la gente de Argana están en Titerroy, me parece. Sí, bueno, pero lo lógico que es poner un centro de salud en una zona donde las personas que viven en Argana les quede relativamente cerca. Ya. Usted imagínese que yo mañana tengo un problema urgente y tengo el centro de salud pegado al hospital. Yo voy a urgencias, ¿de dónde? ¿Del centro de salud o del hospital, que sé que tiene muchos más medios? Iré a la del hospital. O sea, yo no me molestaré a 10 pasos en ir a un sitio donde sé que no tienen rayos, que no tienen tal, cuando tengo a 10 pasos un servicio de urgencia que es con muchísimo más medios. Pero claro, esta gente lo ha hecho porque el Ayuntamiento de Arrecife no les cede suelo. Falso. Es decir, falso, es lo que han dicho. Digo que es falso y lo digo por una sencilla razón. El partido que votó junto con el PSOE, cuando se solicitó por parte de la oposición la cesión de suelo, fue Coalición Canaria. Y la cesión de suelo en ese momento se solicitó por la oposición y se solicitó en una zona mucho más céntrica y mucho más lógica para los intereses de la sanidad de la población. Pero yo me acuerdo que votaron en quién contra votó en porque contra? para no Porque no sé qué tal. modificar el plan, porque ya venía la ley del suelo. Cuentos, es decir, tenían que haber votado a favor si lo que querían era que se cediera suelo. Eso es lo lógico, pero si tú te inventas 20.000 excusas, lo que desde luego no debes ponerlo es en el aparcamiento del hospital. Es que eso es de locura. Yo lo dije esta mañana, es decir, ¿ustedes se acuerdan la teoría que hay por ahí de que el aeropuerto de Los Rodeos está colocado en un sitio porque un señor hizo una X como diciendo aquí no? Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, donde no se puede colocar es pegado al hospital. No sabía yo lo de la X esta de Sí, eso es una un dicho que siempre se ha dicho, que vinieron unos técnicos y unos ingenieros de la península aquí no. y dijeron, cuando iban a diseñar el aeropuerto, dijeron, en cualquier lado menos vieron aquí. todas las condiciones y dijeron, pusieron una X y dice, aquí no. Venga. Pues el que lo decidió dijo, ok, mira, tiene una X, vamos a ponerlo aquí. Pues es exactamente igual que lo que es el cerebro que ha diseñado esto. Es que estamos intentando averiguar quién ha sido, desde el colectivo médico estamos Desde los tuyos, a ver quiénes son. ¿Algún cerebro en la sala? No conozco bien el proceso, pero lo que sí sé yo, por la parte mía de educación, es que cuando se hace un colegio, la consejería hace el colegio o el instituto, pero quien cede el suelo es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, no le puedes en este caso pues echar la culpa al gobierno de Canarias, porque el gobierno de Canarias hará donde se le diga, dice, oye, aquí es donde está el suelo, las conexiones de agua y las conexiones de luz. Y esto es lo que ha hecho el ayuntamiento. El ayuntamiento, para ceder suelo, lo habrá tenido que aprobar en pleno, ¿no? No es un suelo cedido. No, es un un suelo cedido. No te han contado la película. No, que por eso te estoy diciendo que en ese tema no sé, pero lo que sí sé que quien lo propone es el Ayuntamiento de Recife. Venga, No lo propone, lo propone el Gobierno de Canarias. Sí, pero es más gracioso. Bueno, lo propone el Gobierno de Canarias como tal. Sale una nota del Comité Local de Coalición Canaria en Recife diciendo que como en el ayuntamiento son unos ineptos, se va a hacer ahí. Lo que pasa es que se olvidan siempre de la fecha. Se olvidan que hasta diciembre, hasta hace 5 meses, quien tenía la obligación de localizar ese suelo, porque tenía la responsabilidad directa, era el área de urbanismo. Sí, señor. Y como en tantas otras cosas, lo dejó pendiente cuando se marchó. O sea, no hay ninguna propuesta de cesión de suelo porque el concejal responsable nunca localizó el suelo. Que ahora está de asesor en el Cabildo, por cierto. Exactamente. Que ahora tendremos que ponernos a buscar. Posición, entiendo yo que se debe mantener en este momento el gobierno de Canarias, que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Y el ayuntamiento que localice cuanto antes un suelo. Venga, recordemos que es en todo caso, ha dicho Coalición Canaria, que fue quien divulgó la noticia, como ha apuntado Carlos, que es una medida provisional. Hay gente que cree que las cosas provisionales se acaban quedando ahí. No sé, Tomás. A mí lo que me revienta es que ya nos acercamos a un nuevo proceso electoral y que seguramente volveremos a hablar de todas las deficiencias que tienen los barrios, esta es una, la sanitaria en este caso, pero podríamos contar otras muchísimas, y volveremos a utilizarlo como moneda o como piedra de tirachinas o algo así, ¿sabes? Como para tirarse unos a otros y sin terminar de solucionar los verdaderos problemas que tiene, por ejemplo, un barrio como es el caso de Arganal.
O sea, es que es continuo y siguen igual de los presupuestos históricos, los mayores presupuestos de la historia del Cabildo, de no sé cuánto, de no sé qué, y nos vamos a Argana Alta y siguen sin centro sociocultural en condiciones, siguen, por fin parece que en el caso del Ayuntamiento de Arrecife ya ha sacado el tema del pabellón que nos costó. O sea, con lo que costó el pabellón de Argana Alta en la época de la ilustre María Isabel Denis, podríamos haber tenido un barrio, vamos, maravilloso, no sé si puede estar ya por 13 millones de euros aproximadamente lo que se terminaron gastando allí, pero es que no tiene el centro de salud, pero es que no tiene, y así, una institución y otra, no le echo la culpa a ninguna en concreto, o ambas a la vez, a Ayuntamiento y a Cabildo, con esos presupuestos históricos, siguen manteniendo a casi 9.000 personas, que es la población que tiene más que la población que tiene la Isla del Hierro, sin unas condiciones mínimas ni sanitarias, ni educativas, ni sociales, ni tampoco de infraestructuras urbanísticas. Y si volveremos otra vez, y estamos a punto de las nuevas elecciones, no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada, pero volverán a utilizar a los barrios para echarse la piedra unos a otros. Carlos. Sí, yo lo creo que es insólito es que sigamos tomando decisiones que tienen que ver con, en este caso, el tema de sanidad, provisionales. Sí, como si no tuviéramos los recursos suficientes para planificar de una vez por todas los centros de salud que necesitan los barrios de Arrecife o cualquier zona de Lanzarote. Porque es que es lo que decía Tomás, llevamos no sé cuántos años consecutivos con un porcentaje de ejecución del presupuesto de inversiones del Cabildo del 30% y tuvimos la gran oportunidad hace 2 o 3 años con los famosos fondos del FEDECAN de haberlos destinado a donde hacían falta. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que ¿a dónde se van esos fondos? Pues a dar una subvención a la Asociación de Empresarios Hoteleros de 665.000 euros para que mejore la experiencia del cliente. ¿Eso cómo ha quedado, por cierto? Ahí está. Eso, en el sí, aire. No, si me permiten recordar un tema, la semana pasada se aseguró que lo había retirado el grupo de gobierno. Yo decía que no, y Manolo Cabrera en declaraciones a Radio Lanzarote ayer confirmaba la versión que di yo, que fueron los propios consejeros del PIL y del Partido Popular los que le dijeron que lo retirara. Ajá. Pues lo que decíamos, oye, que tienen los 12 votos para probarlo, ¿de cuándo, dónde les ha importado lo que dice la oposición? Venga, que me habías pedido paso, nos tenemos que ir ya, Nada más, es decir, ahora mismo los ciudadanos de Argana Alta están yendo a Titerroy, ¿no? O al hospital directamente, sí. Con lo cual mucho no cambiaría. Sí, que también están colapsando. De esa forma provisional que estaba diciendo Jaime, yo, y sobre todo porque entiendo que es cuestión de presupuesto, de que se pierde ese dinero, yo lo haría, es decir, yo lo haría provisionalmente ahora en Argana, porque Argana necesita que la gente de Argana no tenga que desplazarse a Titerroy, sino que lo haga allí. Y el tema que tú estás diciendo de la posible congestión, yo creo que es un tema que se puede solucionar. No, la real, se puede solucionar con una buena orientación. Es real porque yo voy todas las mañanas. Sí, pero se puede solucionar con una buena orientación y una buena responsabilidad también de los ciudadanos, sabiendo que cuando tú tienes una enfermedad que se puede decir leve, pues sabes que tienes que ir a un centro de salud. Y cuando es una cosa grave tienes que ir a un hospital, ¿no? Yo creo que eso se puede salvar. Ahora, perder el dinero porque el Ayuntamiento de Recife no ha hecho los deberes de dar un terreno, a lo mejor en mejor zona, no lo veo. Y además, como está diciendo, si tantas deficiencias hay, como está diciendo Tomás, oye, no perdamos ese dinero. La realidad y cuando se haga una infraestructura, cuando se haga en el sitio adecuado de Argana, esa infraestructura siempre queda para ser un anexo del hospital. Y se lo has comentado a Samuel tu molestar porque el Ayuntamiento de Recife no lo haya dado en todo este tiempo. ¿Que se lo he comentado? Sí. Digo, no, porque vuelves a insistir como si fuera una cosa que viene al aire. No. He dicho el Ayuntamiento de Recife. Sí. No he partidizado, no he dicho PSOE, coalición. Pero he dicho el Ayuntamiento de Recife. Pero vamos a aclarar. Que tenía que cederlo, lo cedió. Vamos a aclarar. No, pues si tú quieres partidizar, hazlo. Yo no estoy echando la culpa a nadie. Creo que debemos estoy diciéndose la institución que no lo ha hecho. Solo un último punto. La realidad es que no va a solucionar un problema. Va a producir más problemas. Es decir, la gente dejará de ir al centro de salud porque no podrá acceder, te lo digo porque es así, es decir, ni se puede aparcar actualmente. Hay colas de tráfico extraordinarias actualmente, imagínate tú si ponen además un centro de salud y la gente es que no va a poder ir. La gente desistirá y dirá, bueno, pues mira, estoy malo, me da igual, no voy y seguiré yendo a Titerroy que me queda más cómodo. Porque es lógico además, porque la gente mira por su salud, pero para que tú le veas tiene que acceder a ti. Si tú, en lugar de ponérselo fácil y cómodo, se lo pones en la otra esquina de la isla, lógicamente ni Dios irá. Pero ahora está colapsando a Titerroy.
Bueno, y venga, seguirá, es lo que te estoy diciendo. Que vamos a no se entrar va a solucionar. en un bucle, así se dice. No, quería hacerles también una pregunta, porque es la tertulia de la semana, digamos, la que nos solemos salir más de los temas locales de vez en cuando, y hablamos de otras cosas. Si alguien tiene algo que decir aquí de lo de Israel, y no me refiero a Eurovisión ahora mismo. Durísimo. Y es curioso, porque lo tengo que decir, es un pueblo por el que siempre he tenido una cierta admiración, lo que han sido capaces los israelitas de hacer, desde el punto de vista desde los kibús a todo lo que queramos ver. Pero en este momento, desde mi punto de vista, están perdiendo, incluso si eso llegara a existir, la legitimidad histórica que tenían como víctimas, la tienen perdida en este momento, porque eso no se puede matar de esta manera, y menos dar la explicación que las soluciones no letales no son efectivas, que es lo que llega a decir el primer ministro israelí. Es decir, yo lo que sí que es cierto es que es un problema tan complejo que fíjate el tiempo que lleva desde la independencia del Estado o la creación del Estado de Israel y siguen instalados en el conflicto permanente. No es un tema fácil, se puede opinar desde fuera y desde luego la simpatía están con el pueblo palestino, que en este caso parece que son los más débiles, pero hay que mirar el tema, la complejidad que tiene, que es inmensa, porque no deja de ser también un Estado rodeado de muchísimos estados totalmente en contra de esa instalación. Entonces, con todas mis simpatías para el pueblo palestino, pero creo que también hay que valorar con conocimiento de causa, cosa que yo creo que desconocemos la gran mayoría. Bueno, muy rápidamente. de forma rápida, eso es un genocidio lo que se está haciendo, paulatino, lento, pero genocidio. Es lamentable que un pueblo al que también le hicieron un genocidio, que es el pueblo judío, lo esté repitiendo. Es decir, eso quiere decir que, yo no quiero decir los hombres, ¿no? Sino yo creo que decir las sociedades, ¿no? Los gobiernos no avanzan, no crecen de forma humana. Y tercero, lo que está claro es que hay dos situaciones en esa zona, bueno, en ese Oriente Medio, pero también en Norte de África, que es la situación del pueblo saharaui, la situación del pueblo palestino, y eso tiene que solucionarse. Y la forma de resolver los conflictos es a través de los referéndums, del diálogo, y que hay espacio para que hayan dos estados tranquilamente. Carlos. Tema complejo, por supuesto. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que los temas complejos no se pueden solucionar, hablamos antes del estilo Sanguinet, pues al estilo Donald Trump. Y lo que ha hecho, evidentemente, es echar un bidón de gasolina a un problema que ya era complicado. Lo que ha hecho es pues convertirlo en un problema aún más complejo. Es muy difícil en pocos minutos, pero a lo que se estaba diciendo de la legitimidad histórica del Estado de Israel, yo tengo mis dudas sobre la legitimidad. No entremos ahí. No, pero entremos ahí el Estado de Israel. Digo que la principal legitimidad histórica que tiene el Estado de Israel es el sufrimiento que en un determinado momento se le causó al pueblo judío. Esa es la verdadera legitimidad histórica, porque por ese territorio y la lucha que hicieron para conseguirlo, porque ellos sufrieron mucho para conseguir su Estado. Ha pasado prácticamente casi todas las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad, y lo que pasa es que no podemos quedarnos con que durante Salomón y no sé cuánto, aquello fue un reino para apropiarse por parte de un pueblo. Pero el sufrimiento que sufrió el pueblo de Israel, el pueblo, en este caso el pueblo judío, los 6 millones que aniquilaron en un determinado momento, fue lo que hizo posible, sin lugar a dudas, y eso yo creo que no es impepinable, que en el 47 se crease el Estado de Israel. Lo que no puede ser es que ese sufrimiento sea ahora repetido sobre otro pueblo, como está ocurriendo con el de Palestina, que lo único que les ha pasado es que tuvieron la mala suerte de estar viviendo en el momento en el que se decidió que allí iba Israel, estar viviendo en ese solar. En fin. Es absolutamente terrible y no puede ser la normalidad con la que hemos tomado que año tras año, década tras década desde entonces, se esté produciendo un genocidio, no solamente cuando se producen muertos, sino continuamente en la Franja de Gaza. La Franja de la Gaza es un territorio más pequeño que la isla de La Gomera, donde viven millones de personas hacinadas. Es un enorme campo de concentración. Si has leído la historia, que creo que la has leído, sabes que inicialmente la convivencia entre el pueblo judío y el pueblo palestino que estaba en esa zona era buenísimo. Pero que debería haberse creado un Estado confesional. Han pasado muchas cosas que han hecho que es licenciado, era curioso, licenciado en historia. Hay libros, pero de verdad hay libros muy interesantes sobre eso. Ya está, que Tomás es licenciado en historia y no eligió la carrera por nota, según... porque se le estaba con un 5. No se le aprobaron 2 asignaturas en un curso de ese título. Bueno, lo tiene en el móvil y lo lleno más.
Tuvieron másters y cosas que me lo Se lo enseñan llevan bien. encima Venga. como si fuera el carnet de identidad. Muchas gracias, Carlos, Tony, Juan Antonio, Carlos Gracias a y ustedes. Tomás. Y gracias a ustedes también. Y disculpen si en algún momento no les he mirado a la cara. Es que me he liado. Me han puesto ahí un montón de cámaras y ahora ya se veían de mirar. Y no veía la luz roja que se encendía. Ahora ya la veo perfectamente. Así que el lunes volvemos. Adiós, buenas tardes.